Les invito, iglesia, a que abramos la Biblia en Efesios, capítulo 4. Capítulo 4, la palabra de Dios. Vamos a abrirla, vamos a trabajar en ella. Es una súplica y un ruego que yo les hago. Volvamos a las Escrituras. Volvamos a las Escrituras. Mientras usted lo encuentra, yo creo que todos conocemos a alguien que tiene el deseo de irse a otro país, porque allá hay más oportunidades, porque allá él ve más esperanza, porque allá ve la forma de salir adelante, inclusive un futuro mejor y llevar sus hijos. Yo trabajé mucho tiempo en turismo y asesoraba para visas, inclusive en aquel tiempo llegamos a asesorar a algunos para asilos políticos y era el sueño. Y estas personas que desean irse a otro país hacen todo lo necesario, lo que les pidan por cumplir, y son infinidad de requisitos con tal de pasar la prueba, pasar la aprobación y llegar a ese país para que le acepten. Hace infinidades de cosas. ¿Detrás de qué? Del objetivo de vivir bien. Pero en ese proceso también están dispuestos a sacrificar muchas cosas. Están dispuestos a sacrificar amigos que se quedan aquí. Están dispuestos inclusive a abandonar su cultura. Están dispuestos muchos a abandonar hijos, familia. Pero también están dispuestos a abrazar las nuevas cosas que llegan, la nueva cultura, un nuevo idioma, nuevas condiciones, y a vivir bajo una nueva ley. Ya no pueden vivir bajo la ley de acá de su país original, en Colombia, sino ahora tienen que conocer la nueva ley y vivir de acuerdo a esa ley, porque también saben que si no viven de acuerdo a las leyes de aquel país, pueden ser expulsados. En conclusión, se reciben grandes beneficios, pero también se adquieren grandes compromisos con este nuevo país donde las personas quieren ir. Ojalá nosotros los cristianos tuviéramos el mismo deseo de comprometernos a vivir según la nueva ciudadanía que hemos recibido gracias a Cristo Jesús. Amén. Porque nosotros no pertenecemos a este mundo, aunque vivimos en él. Somos extranjeros para el mundo, pero somos ciudadanos del reino de Dios. Y lo paradójico es que sí, muchos están dispuestos, inclusive creyentes, y comprometidos a cumplir las nuevas leyes de ciertos países donde ellos quieren llegar, y sin embargo no hay el mismo compromiso para seguir las leyes que Dios nos ha dejado. Es paradójico, ¿verdad? Yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que está viviendo de acuerdo como Dios espera que lo hagamos? ¿Está usted viviendo a la altura del tamaño del favor que Dios le ha hecho? Veamos qué nos dicen las Escrituras. Acompáñenme al capítulo 4, donde el apóstol Pablo escribió esta carta desde la cárcel a la iglesia de Éfeso. Y en el versículo 1, vamos a estar solo en ese versículo, él hace una petición muy importante, que es la misma petición que Dios nos traslada hoy a usted y a mí. En la Reina Valera dice el versículo 1, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados,
Ahora voy a leer en Nueva Traducción Viviente, que es un poco más clara. Por lo tanto, esa palabra es clave cuando la lean en la Escritura. Por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Hermanos, los cristianos no podemos vivir de cualquier manera. Tenemos que vivir a la altura del llamado que Dios nos hizo. Me encanta que Pablo termina porque en verdad nos ha llamado. O sea, es una realidad, hermanos. Pero es tan grande el favor de Dios y tan pequeña la forma como nosotros respondemos. Y era lo que estaba ocurriendo en Éfeso. Y Pablo les llama a que vivan de acuerdo a esa altura, de acuerdo al llamado que Dios les ha hecho. Y les hace una súplica. Y esta súplica en el original es una exhortación a la vez. Es como sacarlo a usted del grupito aparte y ahí confidencialmente decirle: hey, mira, te exhorto, te suplico, mira, vive de acuerdo a como Dios ha actuado contigo. Pablo inicia su exhortación a la iglesia en Éfeso con un por lo tanto. Y ese por lo tanto, ¿qué quiere decir? Por lo que he venido hablando, por las razones que les he venido dando, ahora les ruego que ustedes vivan dignamente de acuerdo a todo eso que les he hablado, a las razones. Es decir, en el capítulo 1, 2 y 3, Pablo ha expuesto las razones por las cuales usted y yo, en aquel momento de Éfeso, la iglesia de Éfeso, tenía que vivir de acuerdo a ese llamado, a la altura. Veamos esos argumentos, o por lo menos una síntesis de los argumentos. Mi invitación es a que, queridos, yo les invito a algo, y si notan lo estoy haciendo, y es que si predicamos de Efesios, vaya a su casa y lea toda la carta, y va a comprender más el mensaje. Veamos las razones que Pablo, una síntesis de las razones que Pablo da antes de llegar a la súplica. Capítulo 2, versículos 11 al 13. ¿Cuál? Del mismo Efesio, capítulo 2, versículos 11 al 13. No olviden que ustedes, los gentiles, antes estaban excluidos. Como están excluidos aquellos que no les dan la visa para aquel país que hablamos. No olviden que ustedes antes, y hay mucha gente que pide y pide varias veces la visa, pero no se les da entrada. No olviden que ustedes, los gentiles, antes estaban excluidos. Eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo y no su corazón. En esos tiempos, ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Vamos a parar por ahorita ahí. Bueno, sigamos al 13. Pero ahora han sido unidos a Cristo. Ese pero es fundamental. Mire ese contraste. Ustedes eran esto. Pablo está hablando de los gentiles. Sí. Pero creo que también ahí estamos nosotros, ¿sí o no? Entonces ponga su nombre. No olvide, Jair, no olvide que usted estaba excluido, que usted estaba apartado, que usted andaba en la vida
sin Dios y sin esperanza, que usted no era aceptado en el pueblo de Dios, que usted no conocía todas las bendiciones del pacto que Dios tiene con su pueblo. Pero es lo que ahora somos. Pero ahora han sido unidos. Unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios. Pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Y aquí abro un espacio chiquitico. No me voy a meter mucho allí, pero abro un espacio chiquitico. Porque es que han cogido el tema de la sangre como si fuera algo físico, la sangre de Cristo para el carro, para... No, aquí la Biblia dice que en la sangre está la vida. En conclusión, han sido unidos por la muerte de Cristo, por su sacrificio en la cruz. Tengamos mucho cuidado, queridos hermanos, en ese sentido. Y yo sé que nosotros poco a poco vamos adquiriendo una tula, una maleta, donde hemos ido echando prédicas, enseñanzas de un tipo, del otro, y creo que en mucha ocasión nuestra irresponsabilidad por escudriñar las Escrituras nos ha ido llevando a asumirlas como palabra de Dios. Pero oro al Señor que aquí en Salvados por Gracia nos dé la gracia de comprender realmente las Escrituras y comprender cómo son. Cierro el paréntesis allí. Y desaprender para aprender correctamente. Bien, queridos, los judíos eran la nación escogida por Dios para que fuera su pueblo. Por lo tanto, todo quien no era judío era considerado gentil. A los gentiles no se les permitía ser ciudadanos de Israel y por ello eran excluidos de las promesas del pacto que el Señor había hecho en el pasado con su pueblo. Como ellos no pertenecían al pueblo de Dios, es evidente en que entonces no tenían Dios y no tenían esperanza. ¿Acaso esa no era la misma condición suya y mía antes de conocer a Cristo? Antes de ser creyentes. Ahora nos hemos dado cuenta de que creíamos seguir a Dios. Ahora cuando usted mira el pasado suyo, yo creo que cae en la cuenta que he caído yo. Oiga, yo creí que yo andaba con Dios. Yo creí que yo adoraba a Dios como era correcto. Yo creí que conocía al verdadero Dios. Pero no era así. Aunque muchos asistíamos por mucho tiempo, y muchos, no todos, a la iglesia tradicional, a la iglesia católica. Antes éramos idólatras. Pecábamos abiertamente y es más, no considerábamos que estamos atentando contra Dios. ¿Recuerdan ustedes? Mentira piadosa. No hay mentira piadosa, hay mentira. Magia blanca y magia negra. ¿Cuál magia blanca y magia negra? Todo eso es diabólico. No éramos conscientes. No conocíamos a Dios. Antes éramos idólatras, pecábamos abiertamente. Nuestra segura condena era el lago de fuego donde eternamente van a estar los que no se arrepienten. Esa era nuestra realidad, hermanos. ¿Qué esperanza de salvación teníamos? ¿Acaso usted y yo teníamos la forma de evadir esa condena? No, por supuesto que no. Eso éramos. Pero que el Señor nos ayude a atesorar ese pero, hermanos. Ese pero cambia todo el panorama. Ese pero es trascendental en su vida y en la mía. Versículo 13, 2:13, pero ahora, hoy, esta es nuestra nueva realidad. Pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban lejos de Dios. Pero nuevamente Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, antes usted estaba lejos de Dios, pero ahora fueron acercados. Y mire que no dice ahora usted se acercó. Y esto derriba ese tema que muchos, no es que cuando yo busqué al Señor, no.
No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Estábamos muertos en delitos y pecados. No, fuimos acercados por medio de la sangre de Cristo, por medio del sacrificio del Cordero Santo. Y si usted baja al 2:18, hay algo que complementa hermoso esto. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Miren aquí, el Dios Trino está ahí. Usted puede ahora comprender por qué Pablo nos llama a vivir a la altura de esta maravillosa bendición. Ahora podemos comprender por qué Pablo está llamándonos a vivir de acuerdo a semejante regalo tan grande de Dios. Lo que éramos, pero ahora somos. Que estábamos sin Dios, pero ahora tenemos Dios. Que estábamos lejos, pero ahora nos ha acercado. Que no teníamos las bendiciones del pacto, pero ahora tenemos el pacto de la gracia. Amén. Que estábamos muertos, pero ahora estamos vivos en Cristo. Estamos ahora tan cerca que podemos entrar al trono de la gracia a través del Espíritu Santo sin intermediario. Como los gentiles de la carta, usted y yo ahora sí hacemos parte del pueblo de Dios. Hacemos parte de su iglesia. Nada, absolutamente nada nos impide entrar en la presencia del Padre. No necesitamos nada, ningún intermediario, hermanos. Y esto derriba también lo que en nuestra tula habían echado, que la Virgen es intercesora. No, queridos. El versículo 18 del capítulo 2 nos asegura que es por medio del Espíritu Santo. Y el mismo apóstol Pablo a los Corintios, en primera carta a los Corintios, nos asegura que Él vive en cada uno de nosotros. Somos morada. ¿No les parece esto extraordinariamente maravilloso? Es un misterio, hermanos, que en un ser tan pecador como seguimos siendo, more la santidad de Dios. ¿Cómo vivir? ¿Cómo vivir a nuestra antigua manera? Queridos, no necesitamos más razones para vivir a la manera de Dios, ¿verdad? Sin embargo, voy a darles más argumentos de los que Pablo menciona. Capítulo 1, versículo 3. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales. Ningún creyente puede decir que no está bendecido por Dios. Nos ha bendecido con todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales. ¿Y cuál es la razón? Porque estamos unidos a Cristo. Queridos, no son para todos. Y sin embargo la misericordia del Señor bendice a los impíos. El sol sale para todos. Pero las especiales son para sus hijos. Capítulo 1, versículo 4. Más razones. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo nuevamente, para que seamos santos e intachables a sus ojos. Qué maravilla, hermanos. Dios nos amó y nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Usted siempre estuvo en la mente de Dios. O sea, no fue algo como, ay, se me está quedando fulano por fuera, véngalo. No. ¿Cuánto nos ama el Señor? Es posible que aquí usted tal vez no haya recibido el amor suficiente
tal vez de los padres, hermanos, qué sé yo. Pero ¿saben? Ahora que usted recibe esta verdad, abrácela porque es verdad. Dios le amó desde antes de la fundación del mundo, que le apartó para hacerlo suyo, para hacerlo santo, apartado. Usted sí es importante para Dios, aunque todos los demás no le expresen a usted amor. Para Dios sí. Usted estuvo en la mente del Señor, usted es especial para Él. Capítulo 1, versículo 5. Dios decidió de antemano, escuchen esto, adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Nos hizo sus hijos, hermanos. Dios nos adoptó como sus hijos. Usted tiene el Padre más bueno, el Padre más poderoso, más misericordioso. Usted tiene el Padre que le ama como nadie. Usted tiene el Padre que conoce y suple sus necesidades. Amén. El Padre que nunca le echará fuera cuando usted viene a Él. El Padre que le consuela y le da la paz que sobrepasa todo entendimiento, aunque esté pasando por dificultades. El Padre que le dice en Filipenses, por nada estéis afanados. Señor, pero se está derrumbando el mundo a mi alrededor. Por nada estéis afanados, sino que vayamos en oración y en agradecimiento y Él dará la paz que nadie comprende. Si a usted alguien le abandonó, tiene el Padre más amoroso que pueda tener. Capítulo 1, versículo 7, más argumentos. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de Cristo y perdonó nuestros pecados. A través del sacrificio de Cristo, Dios nos compró y nos ha perdonado los pecados. Dios es tan rico que nos dio la libertad por medio de su Hijo, la libertad sobre el pecado. Antes nosotros éramos, y usted y yo éramos esclavos del pecado, nos deleitábamos en él, le obedecíamos en todo, mentíamos de una manera tan fácil y otras cosas que solo usted cada cual sabe que hacía. Antes hacíamos parte, no solo de pecar y pecar, sino que Satanás era quien nos guiaba. Pero nos dio libertad, hermanos. Ahora el pecado no, escuchen bien, no se puede enseñorear de usted ni de mí. Lo que concluye que si nosotros pecamos es porque decidimos hacerlo, pero no tiene soberanía sobre nosotros. Capítulo 1, versículo 13. Y ahora, qué belleza. Y ahora, el presente, ustedes, los gentiles, también han oído la verdad. La buena noticia, el evangelio de Dios, el evangelio que salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos. Usted tiene ahora un nuevo amo, un nuevo Señor. Usted le pertenece a Dios. Y los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu Santo es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia. Pues si somos adoptados, si somos hijos, tenemos herencia. Herencia que nos ha prometido y que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza, hermanos. Cuando usted creyó en el Evangelio de Salvación, Dios le puso un sello que lo distingue a usted como propiedad de Dios. Amén. Ya no le pertenece al diablo, ya no le pertenece al pecado, usted le pertenece a Dios. Amén. Y no solamente le ha sellado con el Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo también es la garantía.
El Señor mismo se compromete en su espíritu a garantizarle a usted y a mí que la herencia es segura. La salvación no se pierde, queridos. Pero que eso no sea excusa entonces para pecar libertinamente, porque disciplina sí hay. Más argumentos, hermanos. Capítulo 2, versículo 4 y 5. Pero, los peros de Dios. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Queridos, Dios, quien es rico en misericordia, nos amó a pesar de... No porque éramos, sino a pesar de lo que éramos. Nos amó. Y estábamos muertos. Y un muerto no puede hacer nada por sí mismo. Así de que se acaba aquel argumento que yo me acerqué al Señor, que es que yo lo busqué, que es que yo decidí. No, nada, no pudimos hacer nada. Él nos dio vida. Cuando resucitó a Cristo, usted y yo espiritualmente resucitamos nuevamente. Por eso es que ahora sí deseamos seguirle. A diferencia de aquellos que tienen que hacer muchas cosas y pasar muchos filtros para que le den la entrada a otro país y así ganarse los beneficios de aquella nación, usted y yo no tuvimos que hacer absolutamente nada para ganar la ciudadanía celestial, para ser parte del reino de Dios y recibir tantas bendiciones. No tuvimos que hacer absolutamente nada, queridos. Efesios 2, 8 al 10 nos enseña que es un regalo de Dios, que no hicimos absolutamente nada, ningún mérito hicimos para poder merecer semejante bendición y beneficio. Ningún mérito, y por ello no es un premio. La salvación no es un premio, es gracia, favor inmerecido de parte de Dios. Es pura gracia de Dios, hermanos. Cuánta bendición nos ha dado Dios. Éramos, pero ahora somos diferentes en Cristo Jesús. ¿Gracia es sinónimo de generosidad? La generosidad se quedaría corta en el Señor. Gracia en el original es algo que le da sin que usted lo merezca. Mucho más allá. Pero ahora veamos lo siguiente. Volvamos a nuestro texto, capítulo 4, versículo 1. Ya Pablo, como les digo, y les invito a que ustedes lean el 1, el 2 y el 3 completo. Todo el capítulo son solamente como que 6, son 6 capítulos. Del 1 al 3 ha dado los argumentos y entonces con todos estos argumentos, con todo lo que éramos, pero ahora somos en Cristo Jesús, por lo tanto yo prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad ustedes han sido llamados. Ahora que usted conoce la magnificencia de las bendiciones recibidas por Dios, ahora que usted hace parte de la familia de Dios, ahora que sabe que tiene la seguridad de la vida eterna, ahora que sabe cuánto le amó el Señor, que sacrificó a su único hijo en la cruz para adoptarlo a usted como su hijo, ahora que ha vuelto a la vida, ahora que usted es morada del Espíritu Santo, usted ahora es llamado a vivir a la altura de quien es ahora ciudadano del reino de Dios. Amén. Así como el que viaja a otro país se somete a las leyes de allí, nosotros tenemos que vivir bajo la condición de Dios en su reino, como es digno de nuestra nueva ciudadanía. Ahora, ¿cómo entonces nos pide que vivamos? Capítulo 4, versículo 17 al 18. Solo voy a tocar algunas. Capítulo 4, versículo 17 al 18. ¿Cómo debe vivir el ciudadano del reino? El que era enemigo, pero ahora es hijo. 4, 17, 18. Con la autoridad del Señor
digo lo siguiente, ya, mire que es una orden, no es les sugiero. Cuando usted llega a otro país, las autoridades no le piden el favor que cumpla las leyes. Usted tiene que cumplir las leyes. Y así es en el Señor. Con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios. Y si Pablo hace esta mención, lo que uno puede inferir es que algunos creyentes estaban dentro de la iglesia viviendo como los que no conocen a Dios. Sí, claro. ¿Y saben qué? Recuerden que varias veces el Señor nos recordó, y esto lo hizo Dios para su gloria, para su alabanza. Y cuando no vivimos como creyentes, cuando vivimos como los que no conocen a Dios, ¿saben qué? Son los que dicen, dice que cristiano. Y entonces estamos deshonrando. Ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos, y esta es la razón por qué ellos viven así, y también nos lleva a nosotros comprender, orar por estas personas y llevarles el evangelio que nos trajo a nosotros ahorita a los pies de Cristo. ¿Por qué ellos viven así? Ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos, no tienen remedio. Tienen la mente llena de oscuridad. Vagan lejos de la vida que Dios ofrece. Ellos no tienen las bendiciones que tienen sus hijos, los creyentes. Vagan lejos de la vida que Dios ofrece. Y esta es la razón por qué Dios no les bendice. Porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. ¿Cómo esperan el favor de Dios? Y sin embargo Dios tiene misericordia y les da vida. Y les da buenos trabajos y les permite hacer cosas. La terquedad del corazón. Pero ellos decidieron, mire que ahí está muy claro, porque decidieron cerrar su mente y endurecer su corazón. Decidieron aborrecer al Señor. Versículo 22. Desháganse. Ese es el llamado a nosotros. No vivan como los que no conocen a Dios. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir. Entonces es un llamado a hacer un inventario de cómo estamos viviendo. ¿Qué de lo que estoy viviendo ahora hace parte de la forma antigua de vivir que no agradaba al Señor? Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Queridos, no vivan como antes vivían, como los que no conocen a Dios. Desháganse de esa naturaleza pecaminosa. Aunque usted es salvo y libre del pecado, aún tiene que vivir luchando con el pecado que sigue buscando dominarle. Pero usted es ¿qué? Libre. Que seamos libres del pecado no significa que el pecado no busque enseñorearse. Eso por los lados. La pregunta que quiero trasladarle es, ¿cómo está viviendo su vida cristiana? ¿Diría que usted vive en obediencia como un hijo de Dios? ¿Cuál es aquel pecado que aún le domina? Sigamos viendo cómo quiere Dios que vivamos. Capítulo 4, versículo 25. Así que dejen de decir mentiras. Y a veces estamos en encrucijadas, ¿no? No, es que si digo esta mentira, pues voy a evitar tal cosa y tal vez hasta por allá en el interior Dios comprende. No. Esto es muy clarito. Dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Se está refiriendo a la iglesia. Ahora, afuera también tenemos que decir la verdad, obviamente.
No podemos ser luz en un lado y oscuridad en el otro. Totalmente. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. Airaos, pero no pequéis, dice la Reina Valera. No dejen que el enojo los controle. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. No está diciendo que no nos enojemos. Ojo, está diciendo que no permita que el enojo tome control. Usted es libre, yo soy libre, queridos. Pero es que se nos va subiendo y olvidamos nuestra ciudadanía. Y es que en medio del enojo descontrolado decimos palabras de las que después nos arrepentimos. Y que después de que usted dice una palabra, más reverso tiene una flecha, queridos. Alguien dijo por ahí, usted es amo de lo que calla y esclavo de lo que habla. Y es que en medio del enojo, muchos terminamos levantando voz, vociferando y peligrosamente hasta golpeando. Y el Señor nos dice, no dejen que el enojo les controle. Pero lo otro, no permitan que el sol se oculte sobre su enojo. Es decir, hay que solucionar esa situación rápido con el hermano o con aquella persona. Ojalá el mismo día, si es posible. Estoy recordando las letras de una canción que dice, nos faltaron 2 palabras difíciles de pronunciar. Qué fácil hubiera sido haber dicho, lo siento. Tenemos que seguir muriendo. Y Dios nos llama a eso, a morir. Porque es que si yo voy y le pido perdón, pues yo voy a quedar mal, eso es una humillación. No, exalta al Señor. Que Dios nos ayude. Esta prédica primero fue para mí. No permitan que el sol se ponga sobre su enojo, porque el enojo da lugar al diablo. Mira lo peligroso. Es evidente, él allí entonces interviene y soltamos muchas cosas. Versículo 28. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno. Y hay algo interesante acá, un trabajo digno. Es decir, no estamos llamados a todos los trabajos, no vamos a estar por allá distribuyendo licor, droga, trabajo digno. Y comparte generosamente con los que tienen necesidad. Hay que trabajar. Versículo 29. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes los oigan. Qué terrible que nos escuchen a nosotros los cristianos diciendo groserías. Y escuchen esto. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. El Espíritu Santo no es como dicen los testigos de Jehová, que es una fuerza, que es una energía. Es una persona que se entristece cuando ve que sus hijos, nosotros, vivimos de la manera diferente a como Él espera. No lo entristezcamos con la forma en que estamos viviendo. Al contrario, entonces lo contrario, entristecerlo, démosle alegría. Como unos hijos obedientes. Recuerden que Él les identificó como suyos
y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Y vuelve y nos ratifica, su salvación no se pierde a pesar de que vivan así, pero sí hay disciplina. Capítulo 5, versículos 3 y 4. Que no haya ninguna inmoralidad sexual. Y aquí hay adultos. Que no haya inmoralidad sexual, inclusive en nuestros propios hogares. La pornografía no es aceptable para un creyente. Huyan de esos canales o aquellas escenas, hermanos. Que uno está viendo un programa bueno y de un momento a otro las escenas sexuales salen allí. Eso incita a las pasiones que no deben ser. Deleítate con la mujer de tu juventud. Es solo con ella. Tengamos cuidado, hermanos. Que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza, ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos. La palabra no puede ser más clara, ¿sí o no? Aquí yo no me entro a explicar porque eso es claro. La broma vulgar. Bromas vulgares, el doble sentido. Las conversaciones necias. Y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Queridos, de la lista anterior, ¿con qué se ha identificado? No me responda, eso es para usted y Dios. ¿Con una o varias? ¿O todas? Tenemos que vivir a la altura de lo que Dios ha hecho por nosotros, hermanos. Tenemos que... Queridos, tenemos que examinarnos. Hoy parece que estamos en una radiografía. Parece que el Señor nos está metiendo por un escáner. Ahora, la pregunta es, ¿y cómo logro vivir de esta manera como Dios me llama? ¿Cómo lo hago? Porque es que estamos en el capítulo 7 ahora del mismo Pablo. Quiero hacer lo que Dios espera, pero muchas veces termino haciendo lo que no es, lo que no está bien. Entonces, ¿cómo logro vivir a la manera de Dios en el nuevo reino? Capítulo 4, versículo 23. Ya vamos en cómo lograr vivir a la altura del llamado de Dios. Capítulo 4, versículo 23. En cambio, a cambio de todas esas maneras que no debemos vivir como hijos de Dios, en cambio, dejen que el Espíritu Santo les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Dejen que el Espíritu Santo les renueve los pensamientos y las actitudes. Dios sabe que en nuestras fuerzas es imposible vivir a su manera. Es imposible vivir en la santidad que Dios espera en nuestras fuerzas. Es imposible vivir como es digno de semejante salvación. Y por ello el Señor cumplió su promesa dada en Ezequiel 36, 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Antes la ley estaba fuera de nosotros, del ser humano. Pero Dios prometió que Él iba a vivir en nosotros, iba a poner su espíritu. Y no solamente poner su espíritu, Jeremías 31, 33. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel después de esos días, dice el Señor. Pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en sus corazones y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Belleza. Sí se puede. Sí. Claro. Cuestión de decisión, de compromiso, hermanos.
De seriedad, de de dependencia. seriedad. ¿Cómo es posible que si nos vamos a otro país y allí inmediatamente buscamos cómo cumplir las leyes que allí nos colocan? Sí. ¿Cómo no lo vamos a hacer entonces Y a con Dios, nuestro no, Dios? no, sí. Es el Espíritu Santo quien actúa cambiando su manera de pensar, hermanos. Él limpiará su mente y usted vivirá a la manera de Dios de una manera natural, no se tendrá que esforzar. Es mediante el Espíritu Santo que usted hace morir las obras de la naturaleza pecaminosa, lo dice el mismo apóstol Pablo en Romanos 8:13. Está luchando con un pecado. Hay un pecado que se quiere apoderar de usted, que lo domina. Es a través del Espíritu Santo que usted puede acabar con esas obras. Y entonces notará que cada vez vivirá como le agrada al Señor. Su referencia no tiene que ser con otro cristiano, hermano. Su referencia tiene que ver cómo vivía hace 5 años, 4 años, 3 años, la semana pasada y hoy. Y su objetivo tiene que ser cómo va a mejorar más adelante. Y no está solo, no está sola en esto. Tenemos al mismo Dios, su Espíritu en nosotros y sus leyes ahora están escritas en nuestros corazones. Y el medio que usa el Espíritu es la palabra de Dios. Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia, hermanos. En abundancia. ¿La palabra abunda en su mente? Porque si no abunda la palabra en nuestra mente, entonces nuestra manera de vivir seguirá siendo la manera de los que no conocen a Dios. Y entonces entristecemos al Espíritu Santo. Y no salgamos con lo que a alguna persona le escuché un día decir: Dios sabe cómo soy yo, Él me cambiará. Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia. Colosenses 3:6. 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Cuando usted medita permanentemente en las Escrituras, el Espíritu Santo la fijará en su mente y cambiará su forma de vivir a la manera de su nueva ciudadanía del Rey. Fue lo que Cristo le dijo a sus apóstoles en Juan 15, ustedes ya están limpios por la palabra. ¿Está falto de fe? La palabra mora en ustedes, la palabra. La fe viene por el oír, y no el oír otras cosas, sino la palabra, hermanos. Observe algo, usted no puede hacer nada, usted no pudo hacer nada para su salvación. Todo fue obra de Dios, pero ahora para vivir como es digno de un hijo de Dios, Él ha puesto su Espíritu en usted y le ha dejado a usted la responsabilidad de meditar permanentemente en la palabra. Si no hay renovación en su mente, será imposible que evidencie un cambio en su vida. Es la palabra. Queridos, es insensato, y en el original insensato es no tener sesos. Es insensato que un creyente abandone las Escrituras. Hoy la iglesia en términos generales está abandonando las Escrituras, hermanos. Eso no tiene sentido. Es insensato que el cristiano abandone las Escrituras, que no se dedique a estudiarlas. Su mente no será renovada y aunque sea salvo, lo más posible es que no vivirá como Dios demanda y se expone a la disciplina de Dios. Dios mismo lo dice, al que amo, disciplino. Y aquí les doy un ejemplo y con esto cierro. 1 Corintios capítulo 5, escuchen esto del apóstol Pablo. Me cuesta creer lo que me informan acerca de la moralidad sexual que hay entre ustedes. Algo que ni siquiera los paganos hacen. Me dicen que un hombre de su iglesia, un creyente, vive en pecado con su madrastra.
Ustedes están muy orgullosos de sí mismos. En cambio deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar, escuchen, y echar a ese hombre de la congregación. Si usted va a otro país y no cumple la ley, ¿qué hacen? Lo echan. Sí, claro. Ustedes no deberían estar orgullosos. Queridos, la iglesia debe llorar cuando hay un hermano que está en pecado y no quiere salir de él. Y su llamado no es venirme a decir. Su llamado es acercarse al hermano en amor y decirle, hermanito, usted está en pecado. Deberían llorar y echarlo de la congregación. Aunque no estoy con ustedes en persona, sí lo estoy en espíritu. Y como si estuviera ahí, ya emití mi juicio sobre ese hombre. En el nombre del Señor Jesús, ustedes deben convocar a una reunión de la iglesia. Yo estaré presente en espíritu, igual que el poder de nuestro Señor. Entonces deben expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo el día que el Señor vuelva. Esto es serio. Pero no es imposible, tenemos el Espíritu Santo. Necesitamos es un compromiso. Queridos, cierro con las mismas palabras con las que el apóstol Pablo inicia el capítulo 4, versículo 1. Por lo tanto, por el mensaje de hoy, queridos, les ruego, les exhorto que lleven una vida digna del llamado que han recibido. Meditemos. Tómese allí un momento y deje que el Espíritu Santo le afirme que de esta predicación y el mensaje corresponde.